Bueno, yo también, por contextualizar un poco cuál ha sido el recorrido de nuestro partido en este último periplo, antes de llegar a este momento, ¿no? ¿Y ahora qué? En el 99, como mandato del Congreso Nacional que tuvimos, y obedeciendo a una de las resoluciones de ese Congreso, pusimos en danza prácticamente, bueno, sí, prácticamente a todos los militantes del partido, desde nuestro lehendakari Garaikoetxea hasta el último militante, y no por eso menos importante, del partido, en torno a un debate, a ver qué opinaban sobre la trayectoria estratégica que estaba llevando el partido como consecuencia de haber roto definitivamente en el anterior Congreso en su presentación en los últimos envites electorales en coalición con el Partido Nacionalista, etc. La conclusión de ese debate de aquellas jornadas, donde nos jugábamos mucho, porque el varapalo de las últimas elecciones fue importante y ya nuestra anterior dirección estaba trabajando en un sentido, y lo que queríamos saber si ese sentido, esa dirección en la que estábamos trabajando, al margen de considerar más o menos acertada, por lo menos que toda nuestra base social estuviera de acuerdo, queríamos contrastar eso. Y la conclusión fue sorprendente, en el sentido satisfactorio para los que ahora nos toca dirigir el partido, en que por absoluta unanimidad todos estaban de acuerdo que lo que teníamos que hacer, además no nos desviábamos ni un milímetro de lo que nuestros principios fundacionales dicen, que tenemos que tender a acumular fuerzas en torno a los partidos que considerados abertzales estarían dispuestos a dirigir sus intenciones, su estrategia política hacia la construcción nacional, el soberanismo, la independencia, pero sin ambigüedades, ¿no? Había llegado un momento en que nos teníamos que poner en serio a esto, porque el tiempo se nos echaba encima, veíamos que el espacio se nos estaba achicando, las instituciones estaban empezando a caer en manos del Partido Socialista y del Partido Popular, la estrategia que tenían concebida era clara y sigue siendo clara cuál es, y si no rompíamos esa marcha, pues el futuro de nuestro país, si ya estaba en entredicho, pues parecía que tenía las horas contadas, ¿no? Como conclusión de aquel debate, presentamos una iniciativa que la pusimos como nombre Propuesta Base para la activación, y lo leo porque es que estoy hablando de noviembre del 2009, estamos en marzo del 2011. Para la activación de un acuerdo soberanista a favor de la independencia de Euskal Herria. Eso lo presentamos en Miramar, en Donostia, en noviembre del 2009. Coincidía en el tiempo, como ha dicho Aitor, que la izquierda abertzale estaba haciendo una reflexión en torno a la estrategia que la izquierda abertzale había tenido históricamente, y parecía que estábamos avanzando las dos fuerzas políticas en el mismo sentido en cuanto a la concepción de lo que se tenía que hacer, ¿no? Parecía que para normalizar políticamente este país, y como consecuencia de esa normalización política conseguir la pacificación definitiva de este país, hacía falta trabajar por vías exclusivamente políticas y pacíficas, y que con una representación democrática en las instituciones, y luego hablaremos ¿y ahora qué?, de esa acumulación de fuerzas, íbamos a conseguir más que todo todo el esfuerzo que con anterioridad habíamos hecho todos los partidos empleando distintas estrategias. Después de aquello, lo que para nosotros es un hito histórico, algunos hablan de Lizarra y se quedan ahí,
Igual es porque ahí es donde estuvieron y ahora no han estado en el siguiente hito histórico que es para nosotros el acuerdo estratégico de Lord Duarte. No han estado, entiendo que no han estado, pues porque no están en ningún otro sitio donde no lo lideren ellos o no sean ellos los protagonistas de las iniciativas, pero no porque no se les haya invitado a estar. Espero que en un futuro pues consigamos seguir avanzando en esa acumulación de fuerzas abertzales. Después necesitábamos establecer o plantearnos una hoja de ruta y poner unas herramientas, llegar a unos acuerdos mínimos para ver por dónde empezamos a dar pasos para conseguir concreciones en ese sentido, ¿no? Y invitamos al resto de los agentes sociales y al resto de los partidos políticos y sindicatos de este país a pactar esos acuerdos mínimos, y eso es lo que fue el acuerdo de Gernika. Ahí también están los que están, y poco a poco, en la última representación que se hizo del acuerdo, con las nuevas incorporaciones, los nuevos agentes sociales y partidos que se adherían al acuerdo de Gernika, vemos que poco a poco vamos acumulando fuerzas en ese sentido, ¿no? Cada vez hay más adhesiones, seguimos echando de falta a partidos políticos importantes dentro del nacionalismo vasco, ¿no? Esperemos que en un futuro eso también se corrija. Coincidió en el tiempo que la organización armada, ETA, lógicamente, no haciendo oídos sordos a lo que estaba pasando en el espectro político y social de este país, pues ha atendido, y yo entiendo con buen criterio, a la demanda que se estaba haciendo y hizo ese pronunciamiento de alto el fuego, ¿no? Un poco en la línea de lo que los mediadores internacionales también les solicitaban. Hemos tenido muchas conversaciones con estos mediadores internacionales porque entendemos que para eliminar suspicacias de muchos de los que no, o de los que la opinión internacional puedan tener por los intentos frustrados de otras ocasiones, pues esa mediación internacional, pues que hicieran un poco de árbitros en esta contienda, porque sabíamos que de entrada desde Madrid ni desde París iban a facilitar este camino que habíamos empezado, ¿no? Ahora nos encontramos en un momento en que, a pesar de que algunos pues, nos han tildado de todo, ¿no? Pues no sé, igual hoy aparece algún otro calificativo más, de tonto útiles, vientres de alquiler, caballo de Troya, etcétera, etcétera, ¿no? Va pasando el tiempo, desde ese noviembre del 2009, estamos en marzo del 11, víspera de unas elecciones, y lo que queremos es que esa representación social que se ha hecho manifiesta en muchas de las últimas convocatorias en la calle, pues se traslade a las instituciones, además a las instituciones más próximas, como son los ayuntamientos y las diputaciones forales, porque nosotros también sabemos gestionar las instituciones, también sabemos, lo estamos haciendo en muchos ayuntamientos y también lo hemos hecho en otras instituciones, a pesar del desgaste que eso nos ha supuesto, porque ha sido agotador compartir gobierno con el Partido Nacionalista. Esperemos que ahora en este nuevo envite electoral pues seamos capaces de trasladar esa representación social a las instituciones. Ya veremos de qué manera, porque nos están día sí y día también haciendo avisos cariñosos de que ojo con lo que hacéis, no va a ser que corráis el mismo riesgo que los demás. Pues bueno, yo espero que no lleguemos a esos extremos y de que seamos capaces de que, como decía, eso que ya se empieza a visualizar, esa ilusión que se está empezando a generar entre la opinión pública y en la calle, seamos capaces de trasladarlo a las instituciones. Porque además alguno puede pensar que somos muy pretenciosos, ¿no? O sea, ¿quiénes son estos? Un partido minoritario hablando de un proyecto estratégico de construcción nacional, de avanzar hacia la soberanía, hacia la independencia. Es que no nos conformamos con eso, además, pues también queremos avanzar
en un proyecto de construcción social, porque en los tiempos que corren y ante la situación económica y social que estamos viviendo, queremos añadirle el carácter de progresista y de izquierdas a ese cambio de modelo social que también vamos a intentar trasladar a las instituciones. Y bueno, de momento